Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Vamos a continuar con nuestro curso de Biblia, ¿verdad? Estamos hablando del libro de Números, estamos viendo la situación, ¿verdad?, en el desierto, cómo el pueblo, ¿verdad?, termina negando querer explorar, más bien exploraron la tierra prometida y ahora han decidido precisamente no querer estar, ¿verdad?, dentro de la tierra prometida, no quieren conquistarla, ¿no? Les empieza a dar miedo, les empieza a dar esa situación de sentir que todo se pierde, ¿no? Piensan que van a fracasar, ¿no? Y entonces Dios se enoja, ¿no? Dios se enoja con ellos, decíamos, ¿no? Porque no es posible que hagan esto. Entonces dice Dios, ¿verdad?, que va a destruirlos, que va a mandarles una peste, ¿no?, que ya se va a acabar todo, ¿no? Eso es lo que dice Dios. Y entonces veíamos, ¿verdad?, concluíamos la clase pasada, cómo Moisés eleva su oración, ¿verdad?, eleva su oración al Señor, y entonces le dice que no, ¿verdad?, que no haga eso, ¿no? Y terminamos, ¿verdad?, analizando la oración de Moisés, ¿verdad?, cómo intercedía con Dios, ¿verdad?, que es lo que decía, ¿no? Y citábamos un pasaje del Papa Benedicto XVI sobre la oración, ¿no?, que hace Moisés, ¿no? Y entonces, ¿verdad?, ¿cuál es la respuesta de Dios? Ya que Moisés interviene, ¿verdad?, dice, no, ¿verdad?, tú eres el que has caminado con ellos, ¿verdad?, ¿cómo vas a hacerlos perecer? ¿Qué van a pensar los otros pueblos de ti, no? Tú además eres tardo a la cólera, eres rico en bondad, ¿verdad?, toleras la iniquidad y la rebeldía, ¿verdad? Y entonces, con eso, ¿verdad?, Moisés trata de aplacar, se supone, ¿no?, la ira de Dios. Y entonces viene la respuesta, ¿no?, la respuesta que Dios le va a dar, ¿no? Y entonces dice, número 14, del 20 al 38, ¿no? Dice, del 20 al 38, dice, dijo Yahvé, le perdono según tus palabras, pero por vida mía y gloria de Yahvé, que llena toda la tierra, que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto, que me han puesto a prueba ya 10 veces, y no han escuchado mi voz, verá la tierra que prometí con juramento a sus padres, no la verá ninguno de los que me han despreciado. Pero a mi siervo Caleb, ya que fue animado por otro espíritu y me obedeció puntualmente, le haré entrar en la tierra donde estuvo, y su descendencia la poseerá. El amalecita y el cananeo, que habitan en el llano, mañana vuelvan y partan para el desierto al camino del mar de Suf. Yahvé habló así a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo esta comunidad perversa murmurará contra mí? He oído las quejas de los israelitas que están murmurando contra mí. Diles por mi vida, oráculo de Yahvé, que he de hacer con ustedes lo que he hablado a mis oídos. Por haber murmurado contra mí, todos los que fueron censados y contados de 20 años para arriba, en este desierto caerán sus cadáveres. Juro que no entrarán en la tierra, mano en alto, juré establecerles. Solo Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun, y sus pequeñuelos de los que dijiste que caerían en cautiverio, los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Sus cadáveres caerán en el desierto, y sus hijos serán nómadas durante 40 años por el desierto, cargando con su infidelidad hasta que estén por completo todos sus cadáveres en el desierto. Según el número de los días que emplearon para explorar el país, 40 días cargarán 40 años con sus pecados, 1 año por cada día. Así sabrán lo que es rebelarse contra mí. Yo, Yahvé, he hablado. Eso es lo que haré con toda la comunidad perversa, amotinada contra mí. En este desierto no quedará uno en los que han de morir. Los hombres que había enviado Moisés para explorar la tierra, que al volver habían incitado a toda la comunidad a murmurar contra él, poniéndose a hablar mal del país. Aquellos hombres que habían hablado mal del país cayeron repentinamente muertos delante de Yahvé. En cambio, José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné,
sobrevivieron de entre los hombres que habían ido a explorar la tierra. Entonces ahí está la respuesta de Dios, ¿no? Entonces Dios, ¿verdad?, les decía que iban a tener, ¿verdad?, una serie de destrucciones, ¿verdad? Dice, bueno, voy a perdonar al pueblo, pero ahora sí, ¿verdad?, a diferencia de la vez pasada, ¿no? Porque si leemos esto, ¿verdad?, en el Éxodo capítulo 32, también Dios se había enojado con el pueblo, ¿verdad?, porque habían construido el becerro de oro, y Moisés intercedió y bueno, Dios los perdonó, y ya, no pasó nada. Aquí Dios sí los perdona, ¿verdad?, les da perdón, es decir, no los va a destruir, pero les va a castigar. De todos modos, sí hay un castigo, ¿no? Y no un castigo porque Dios castigue, ya hemos dicho muchas veces que Dios no castiga. El castigo de aquí, en el fondo, es algo que ellos mismos quisieron, ¿no? Dios les dijo, vayan a conquistar la tierra. Ellos dijeron, no queremos, tenemos miedo, hay gigantes, no vamos a poder, está bien difícil. Bueno, se pusieron a murmurar, empezaron a decir que para qué Dios los había sacado, empezaron a desear regresar a Egipto, o sea, bueno, entonces, si no quieren entrar a la tierra, pues no van a entrar, ¿no? Así de sencillo, ¿no? O sea, en el fondo el castigo no significa que Dios ande castigando ahí a las personas, no. Simplemente es la consecuencia de sus obras, ¿no? No quieren entrar, pues no entren, ¿no? Punto, ¿no? Si no quieren entrar, no entren. No voy a estar yo rogándoles que entren, ¿no? O sea, ya vieron cómo los ayudé en Egipto, ¿verdad?, con las plagas. Ya pasaron por el Mar Rojo, ya los ayudé en el desierto, hice una alianza con ustedes. Y después de eso dice, no queremos entrar, tenemos miedo. Bueno, pues después de todo lo que vieron, decidieron no querer entrar, pues no entren, ¿no? Punto final. O sea, Dios no les va a estar rogando, ándale, entren, porfa, ¿verdad?, van a ver que sí vamos a poder. No, ya. Después de eso Dios dice, bueno, no los voy a destruir, es decir, la historia del pueblo va a continuar, pero estos que renegaron de mí, esta generación que ha visto tantas cosas, esta generación no va a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no quieren entrar. Y si no quieren entrar, yo no los voy a obligar, ¿verdad? Si no quieren entrar, yo no voy a decir, a fuerzas tienen que entrar, no. Si no quieren entrar, no entren. Y entonces por eso, ¿verdad?, dice, bueno, pues van a caminar por el desierto hasta que todos los cadáveres de esta generación se queden en el desierto. Es una palabra muy dura, ¿no? Pero en el fondo lo que está diciendo, esta generación se tiene que morir en el desierto. No va a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no quisieron. Claro, obviamente la Biblia lo ve como un castigo, ¿verdad? Pero no es un castigo, en el fondo pues son las consecuencias de sus obras, ¿no? Si ellos no quisieron entrar, pues Dios va a decir, pues no entren. O sea, ya no les voy a rogar, o sea, tantos signos que les he dado, bueno, todo lo que han vivido es para que dijeran, vamos a la tierra, pues ya no tenemos que esperar nada, ya estamos aquí listos, ¿verdad?, para entrar. Y Dios dice, bueno, pues si no quieren, no. O sea, Dios no nos obliga a nada, ¿no? Dios nos da la libertad, y cuando yo le digo a Dios no de algo, Dios respeta mi libertad, ¿no? Y Dios no va a obligarme a nada, ¿no? Si ellos dijeron no, pues ahora lleven a cabo las consecuencias de sus obras, ¿no? ¿No quieren entrar? No entren. ¿A dónde vamos a ir? Pues aquí van a vagar por el desierto, ¿verdad? Y van a quedarse aquí y ya no van a entrar, ¿no? Entonces estamos delante de una cosa muy, una cosa terrible, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo el texto, verdad? Pues que el pueblo no quiso entrar y Dios va a respetar esa opción en su vida, ¿no? No entran, no entran. Y entonces, ¿verdad?, solamente van a entrar dos, ¿no? Caleb y Josué, ¿no? Porque ellos dos, ¿verdad?, sí querían luchar, ¿no? Vamos, anden, ¿verdad? Estaban animando al pueblo, ¿verdad? Les daban razones para que no tuvieran miedo. Bueno, ellos no desconfiaron de Dios. Si ellos no desconfían, ellos sí querían entrar, ellos sí van a entrar. Pero los otros no van a entrar, no van a entrar. Y entonces dice Dios, ¿verdad?, este pueblo se ha rebelado conmigo 10 veces. Claro que si nosotros contamos las veces que se han revelado y murmurado, no eran 10, ¿verdad? Eran más de 10, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué quiere decir el número 10, ¿no?, en la Biblia? El número 10, ¿verdad?, es el número de lo completo, ¿no?, de todos los modos posibles, ¿no? Eso quiere decir el número 10 en la Biblia, ¿no? Todos los modos posibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿por qué son 10? Porque no es que en 10 mandamientos está resumido todo, ¿no? Es una idea general, que en esos 10 mandamientos está resumido todo lo necesario, todas las combinaciones posibles para poder ser libre, ¿no?, los 10 mandamientos. Aquí, bueno, de donde se revelaron 10 veces significa este pueblo se reveló de todas las maneras posibles.
Aquí en el desierto buscaron pretextos para quejarse de cualquier cosa, ¿no? Nada les pareció, ¿no? Nada les pareció. Siempre buscaron algo para quejarse de algo, ¿no? Entonces ya buscaron todas las maneras para quejarse, todas las maneras para ir en mi contra, todas las maneras para fastidiarme la vida, todas las maneras para ver siempre algo negativo en la vida. Pues entonces no entren. Si están buscando todas las maneras posibles de buscar algo negativo, no entren, ¿no? Punto ya. O sea, el pueblo ha sido completa y plenamente consciente de que no quiso entrar, ¿no? Ahí está. Ese es el número 10, ¿no? El pueblo no quiso entrar, estuvo cerrado, estuvo totalmente obcecado, no entren, ¿no? O sea, entonces cuando dice que 10 veces, ¿verdad?, lo hicieron renegar, o 10 veces estuvieron en contra, en el fondo que está diciendo Dios, buscaron de todas las maneras para quejarse, bueno, pues ya, no entren. Y esto, bueno, decíamos, nosotros hemos hablado, ¿no?, en el libro de Números, ¿verdad?, todas las veces que murmuraban, ¿no?, de cualquier tontería, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, hay gente que luego murmura de cualquier tontería, ¿no? O sea, nunca, nada le parece bien, nada, nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando alguien le encuentra algo malo a todo, bueno, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? O sea, siempre va a ser así, ¿no? Y así hay gente, ¿no?, que hacen esto mal. Bueno, no lo vamos a hacer mal, ¿por qué no lo hicimos? Entonces, usted no lo quiere hacer y ahora sí lo quiere hacer, bueno, pues no está mal, ¿no? Entonces siempre está quejándose de todo. Entonces el pueblo buscó toda la manera posible para no entrar, pues no entra, ¿no? Ahora, hay unos autores que dicen que las 10 veces podrían recordar las 10 plagas de Egipto, ¿no? Las 10 plagas de Egipto, ¿no? Es decir, ¿no?, las 10 plagas de Egipto que representaban, bueno, pues la resistencia al plan de Dios, ¿no? Porque Dios le decía al faraón, deja salir a mi pueblo, no, bueno, plaga. Deja salir a mi pueblo, que no, segunda plaga, ¿no? Así, 10 plagas, ¿no? Entonces Dios le va dando 10 plagas porque representa la cerrazón ante Dios, ¿no? El no querer, ¿verdad?, efectivamente transformar su vida, el no querer abrirse a la acción de Dios, ¿no? Entonces, esa es precisamente la problemática ahí, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo aquí el texto? Bueno, entonces, si lo refiriéramos a las 10 plagas de Egipto, bueno, las 10 plagas de Egipto representan precisamente la cerrazón o la resistencia al plan de Dios, ¿no? Me negaron 10 veces, significa, son como los egipcios, que 10 veces negaron mi proyecto, 10 veces negaron mi plan, ¿no? Pues igualmente aquí, ¿no? 10 veces negaron esto. O sea, son como Egipto, tercos, testarudos, ¿verdad? Negaron mi proyecto, ¿no? A eso se refiere aquí, ¿no? Bien. Y entonces, el castigo, ¿verdad?, ¿en qué va a consistir? Bueno, no van a entrar a la tierra prometida, claro. Y entonces dice, van a caminar 40 años en el desierto. Es decir, que Dios les hace ver que entonces ahora su caminar por el desierto va a ser de 40 años. Y entonces, ¿por qué 40 años? Porque él saca una explicación en el libro de Números, ¿no? Como recorrieron la tierra prometida explorándola en 40 días, un año por cada día que recorrieron la tierra prometida, y el 40. Bueno, aquí el 40 obviamente recordemos que representa lo completo, ¿verdad? Un periodo completo, ¿no? Entonces, 40 años en el desierto, ¿qué significa? Que es un periodo completo, ¿no?, que van a vivir en el desierto, ¿no? Y entonces, el número 40 entonces va a ser en la Biblia, recordemos, ¿verdad?, cuando los 40 días del diluvio, ¿no?, o los 40 días de Jesús en el desierto, se refiere a una etapa completa, ¿no? Algo completo. O sea, el pueblo va a vivir, esta generación va a vivir completamente en el desierto. Eso representa los 40 años, ¿no? Más allá, si sí de verdad pues fueron 40 años exactitos, miren, eso no lo podemos saber, ¿no? En el fondo, ¿qué está diciendo el texto? Esta generación que no quiso entrar a la tierra prometida va a pasar completamente su vida en el desierto. Su vida va a ser un peregrinar continuo en el desierto. Completamente van a pasar en el desierto. Eso quiere decir 40 años en el desierto, ¿no? O sea, van a pasar su vida completa en el desierto. No van a tener una oportunidad para transformar su vida, no van a tener una oportunidad para liberarse, van a vivir para siempre en el desierto, completamente, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, si alguien dijera, bueno, es que entonces, a lo mejor no fueron exactos los 40, bueno, eso no nos interesa. Simbólicamente, ¿qué representa? Completo, o sea, estuvieron completamente en el desierto. Esta generación decidió vivir para siempre en el desierto. Y entonces dice Dios, y van a permanecer ahí hasta que todos los cadáveres de esta generación estén en el desierto. O sea, no van a tener un lugar en la tierra prometida. Ellos no merecen entrar ahí, porque no quisieron. Entonces, ahí quedaron. Por lo tanto, el desierto, pues es un tema, ¿verdad?, de su pecado, ¿no?, de su pecado, de su cerrazón, ¿no? Y por lo tanto,
de no querer estar con Dios, ¿no? Finalmente eso, ¿no? Van a errar, van a vagar en la tierra, ¿no? Para siempre, ¿no? En el desierto ahí, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios pues trata de hacer ver precisamente, ¿verdad?, que ellos van a quedarse ahí, ¿no? Y hay un versículo, ¿verdad?, el versículo 37, que llama la atención, ¿verdad? Porque después de que Dios dice todo esto, ¿no?, dice el versículo 37 una cosa muy curiosa, ¿no? Dice, aquellos hombres que habían hablado mal del país cayeron repentinamente muertos delante de Yahvé. Ahí hay una cosa compleja, ¿no? Porque, a ver, Dios dice, van a caminar 40 años en el desierto, no sé qué, y de repente dice, a los que hablaron mal, en ese momento cayeron muertos. ¿Qué es lo que representa eso? ¿Qué es lo que quiere decir justamente eso, no? Porque hay una muerte para los primeros infractores. ¿Qué es lo que trata de decir ahí el texto, ¿no? Aquí lo que trata de hacer ver es precisamente que los primeros que despreciaron el don de Dios, ¿no?, los primeros que fueron cobardes, ¿no?, que desacreditaron a Dios delante de los demás, esos son los primeros que se mueren, ¿no? Simbólicamente, ¿qué es lo que está diciendo? Simbólicamente no es que ahí se murieron en ese momento. Puede ser que no, ¿no? Simbólicamente, ¿qué es lo que trata de decir el texto? Que aquellos que son los que motivaron todo este desánimo son los primeros que se mueren. Es decir, los primeros que son muertos, y pueden ser muertos físicos o muertos espirituales, son los que desaniman a los demás. Siempre son los primeros que caen muertos. Los primeros que desanimaron, los primeros que hablaron mal, los primeros que se cerraron, los primeros que estuvieron en contra, son los primeros que caen muertos. Y sí, son los primeros que ya no valen. Son los primeros que están sin vida, vaya, porque ya no tienen nada que hacer. Si ustedes lo piensan bien, efectivamente, ¿verdad?, cuando alguien se le vive desanimando a los demás, pues son gente muerta, ¿no? Espiritualmente hablando, no físicamente, ¿no? Espiritualmente hablando, pues son gente que está como muerta, ¿no? Porque desaniman a los demás. Cuando yo desanimo a los demás, ¿verdad?, y estoy nada más viendo mal, criticando, destruyendo, bueno, pues, en el fondo, pues estoy muerto en vida, ¿no? Es lo que está diciendo. ¿Quiénes son los primeros que murieron? Los que desanimaron. O sea, en el fondo, ¿qué está diciendo el texto? Los que desaniman, los que están viendo siempre los defectos, los que nunca encuentran nada bueno, pues son los primeros que están muertos en vida, ¿no? Porque son los primeros que no quieren aceptar la vida, ¿no? Porque son los primeros que no descubren la novedad, porque son los primeros que no descubren algo positivo. Están muertos en vida, ¿no? A eso es a lo que se refiere ahí el texto, ¿no? Cuando alguien está ahí, ¿verdad?, nada más viendo lo negativo, nada más quejándose, nada más señalando, nada más diciendo, bueno, y desanimando, porque no solamente es criticar, la crítica desanima a los demás, ¿no? El pueblo ya no conquistó la tierra prometida, ¿por qué? Porque esos que fueron a explorar estuvieron ahí desanimando, ¿no? Estuvieron ahí señalando, estuvieron ahí diciendo que estaba mal. O sea, esos son los primeros muertos, ¿no? Claro, el que desanima a los demás, el que hace que los demás ya no se esfuercen, el que hace que los demás ya no digan las cosas, el que hace que los demás ya no transformen su vida, son gente muerta, no es lo que está diciendo el libro de Números, son gente muerta, ¿no? Son los primeros que cayeron muertos. ¿Y por qué caen muertos? Porque son los primeros desanimados. Así va a suceder siempre, ¿no? Porque en el fondo, ¿por qué alguien siempre desanima a la gente? Porque en el fondo está muerta, ¿no? En el fondo no ve nada positivo. ¿Qué quiere decir? Pues está muerta en vida, ¿no? No quiere ver nada positivo, bueno. Y aparte, no solamente no ve positivo, hace que los demás todo lo vean negativo. Bueno, pues está muerta, ¿no? Se desanima a los demás, destruye a los demás, ¿no? A eso se refiere precisamente aquí ese texto, ¿no? Se murieron, se acaba todo. Entonces, con este libro de Números, ¿verdad?, vemos cómo Dios ya da la certeza, ¿verdad?, de que esta generación no va a entrar. Que decíamos que este era el principal tema del libro de Números. ¿Cuál es el tema del libro de Números? La generación antigua que muere para que nazca una nueva generación. ¿Y por qué va a morir? Uno, porque tuvo miedo, claro, pero porque siempre se estuvo quejando, ¿verdad? Hemos ido analizando a lo largo de las últimas sesiones, ¿verdad? Hemos ido analizando y reflexionando los pasajes de cómo el pueblo se la vive murmurando, cómo el pueblo se la vive criticando. Bueno, pues es alguien que en el fondo le está diciendo a Dios, no quiero entrar, estoy en contra. Bueno, pues no entres, pues no te transformes, ¿no? O sea, alguien que está totalmente cerrado. ¿Cuál es la reacción del pueblo cuando se entera de esto? Porque esto es importante, ¿no? Y entonces el mismo capítulo 14 de inmediato nos muestra cuál es la reacción del pueblo. ¿Qué es lo que el pueblo va a proponer cuando escucha que ya no van a entrar a la tierra prometida? ¿Qué es lo que le dice? Y entonces dice el capítulo 14, ¿no?, versículo 39, ¿no?
Dice, Moisés le refirió estas palabras a todos los israelitas y se afligió mucho el pueblo. Madrugaron y subieron a la cumbre del monte diciendo, aquí estamos, vamos a subir a ese lugar respecto del cual ha dicho Dios que hemos pecado. Moisés le respondió, ¿por qué hacen eso? Pasando por encima de la orden de Dios. Eso no tendrá buen éxito. No suban, porque Yahvé no está con ustedes. No vaya a ser que sean derrotados frente a sus enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí contra ustedes, y caerán al filo de su espada. Pues después de haber abandonado ustedes a Dios, Dios ya no está con ustedes. Pero ellos se obstinaron en subir la cumbre del monte, ni el arca de la alianza de Dios de Moisés se movieron del campamento. Bajaron los amalecitas y los cananeos que habitan en aquella montaña, los batieron y los destrozaron hasta llegar a Jordán. Entonces ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En cuanto se enteran, ¿verdad?, de lo que escuchan, ¿verdad?, dice, Moisés le dijo todo lo que Dios le había dicho, dice, y el pueblo se afligió mucho. Y ahí la palabra afligir, ¿verdad?, la palabra afligir se refiere a una tristeza interior, no una tristeza interior, sino una acción exterior. La palabra ahí, afligir, no se refiere solamente a que se sentían tristes, no, sino que con sus actos externos demostraban su tristeza. Entonces, no solamente es que Moisés dijo, ya no van a entrar a la tierra prometida, y todos estaban tristes, no. Ellos empezaron a hacer obras o cosas para demostrar la tristeza, así como cuando alguien está triste, era en la Biblia, ¿no? Y entonces no solamente está triste por dentro, sino que hace cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ponen en duelo. Pues, por ejemplo, cuando se muere un ser querido, ¿qué hacen los judíos? Bueno, pues ellos, ¿verdad?, se despeinaban, ¿verdad?, se rompían las ropas, ¿no?, para mostrar externamente que estaban de duelo. Entonces, no solamente la tristeza interna, sino la externa, ¿no? Tienen signos de tristeza, ¿no? Y entonces, cuando dice el pueblo se afligió, no solamente significa que estaban tristes dentro de ellos, sino que empezaron a hacer signos, como si Dios, ¿verdad?, los vean, diciéndole a Dios, venos, ¿verdad?, estamos tristes, ¿verdad?, estamos en duelo porque hicimos un desastre, ¿verdad?, ya perdónanos, ¿no? O sea, en el fondo es lo que quiere decir, ¿no? Entonces ahí la palabra afligir, entonces no significa que el pueblo solamente se puso triste, sino que empezó a hacer una serie de ritos de penitencia o una serie de ritos de dolor, como diciendo, mira, Señor, estamos bien tristes, ¿no? Arrepiéntete, ¿verdad?, ya perdónanos, no exageres, ¿no? Es lo que el pueblo hace, es lo que empieza a hacer. Entonces, ¿cuál es la primera reacción? Afligirse, es decir, demostrarle a Dios que están tristes por lo que les dijo Moisés, ¿no? Pero claro, eso no va a cambiar su punto de vista, ¿no? Y entonces sí, en la madrugada, ¿verdad?, se levantaron, subieron al monte diciendo, vamos a subir a ese lugar del cual ha dicho Dios que hemos pecado. O sea, empiezan a pensar cómo van a conquistar la tierra prometida. O sea, primero no querían, y ahora ya resulta que ahora sí la quieren, ¿no? Entonces hacen su signo penitencial, su signo de lamento, de tristeza, ahora sí, vamos a ir a conquistar la tierra prometida. Bueno, aquí hay un problema, ¿no? Porque Dios ya dijo que no van a entrar, ¿no? Dios ya dijo eso. O sea, Dios nos dijo, los perdono, anímense, ya. Dios dijo, bueno, no quieren entrar, no entren, ¿no? Ya, se terminó eso. Ahora ellos quieren cambiar la mente de Dios, ¿no? Quieren cambiar su modo de pensar, ¿no? O sea, ellos, podemos decir, mira el pueblo de Israel, qué bueno, ¿verdad? Se arrepintió, ahora sí quiere conquistar la tierra prometida, ¿no? Uno dirá, qué bonito, el pueblo de Dios se arrepintió. No. Porque Dios ya le dijo que no van a entrar a la tierra. No es de que se arrepientan ahora. Primero no queremos y ahora siempre sí. Pues si ya dijeron que no, es no. Y ahora lo que está haciendo el pueblo es rebelarse de nuevo contra Dios. O sea, este signo de levantarse temprano, de querer ver cómo van a conquistar la tierra, es una rebelión. O sea, cuando Dios le dijo, ataquen a la tierra, vamos a conquistarla, no queremos. Dios dijo, ya no entre. No, pues ahora sí queremos, ahora vamos a hacer. O sea, es llevarle la contra a Dios. Ya ven, lo que siempre decíamos, ¿no? Llevarle la contra a Dios. Siempre murmuran y siempre le llevan la contra a Dios. Nunca encuentran nada positivo. Bueno, aquí lo vemos de nuevo, ¿no? Ya no entren en la tierra, ya pónganse a caminar en el desierto, ya déjenlo, ya. No hagan nada. No, ahora vamos a ir, ¿no?
El típico Contreras de la historia, ¿verdad? No lo vamos a hacer, bueno, ya no lo hacemos. Bueno, ¿y por qué no? Ahora yo lo quiero hacer. Es lo mismo, ahí está el pueblo. Entonces, no es que el pueblo, ay, mira qué bueno, el pueblo se arrepintió, no. En el fondo le está volviendo a pedir, ¿verdad?, una rebelión contra Dios. Es una actitud arrogante, ¿no?, de tratar de capturar ahora la tierra por su cuenta. Porque Moisés les va a decir, Dios no está con ustedes. ¿Y qué hace el pueblo? Pues vamos a ir. O sea, le vamos a demostrar a Dios que sí podemos conquistar la tierra, ¿no? Si Él no quiere que la conquistemos, pues allá Él, nosotros la vamos a conquistar, con o sin Él. En el fondo es eso, ¿no? Es un pecado de arrogancia del pueblo de Israel. O sea, cuando tuvieron la oportunidad de ir, no quisieron. Y ahora resulta que sí queremos. Es que Dios ya no está con ustedes. No nos importa, nosotros podemos. El típico arrogante, el típico que está en contra de todo, el típico que nada lo satisface, el típico que siempre está de contrera, ahí va de nuevo, ¿no? Ahora vamos a conquistar la tierra prometida, ¿no? Vamos a hacerlo todo nosotros, ¿no? Y ahí va, ¿no? Entonces el problema es no simplemente una mera presunción, ¿no?, sino su total ambición, ¿verdad?, de demostrar que ellos pueden todo, ¿no? Ese es el pecado, ¿no? O sea, siguen en el mismo pecado, no han cambiado. No, siguen sin confiar en Dios, porque ahora van a ir a conquistar la tierra, aunque Dios no quiera, o sea, siguen en contra de Dios, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Y entonces no acatan el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios? Pónganse a caminar por el desierto, 40 años. Ya, esa es su vida, ya. A Egipto no van a regresar, porque no pueden, ¿no? Los van a matar, ¿no?, obviamente, ¿no? Ya no, ¿qué les queda? No quieren entrar a la tierra, ¿qué queda? Caminar por el desierto, ¿no? Eso es lo que les queda, ¿no? No les queda más que eso. Ya, asume tu responsabilidad. O sea, si lo pensamos aquí, es un problema de responsabilidad también. Uno tiene que ser responsable de sus actos, ¿no? Si yo decidí no estar con Dios, si yo decidí no obedecer a Dios, si yo decidí no hacer ciertas cosas, entonces pues tengo que aceptar mi responsabilidad, ¿no? Tengo que aceptar mi responsabilidad, punto. No hay otra. Tengo que ser responsable de mis actos, ¿no? No quisiste entrar, pues no entres. Pues ahora acepta tu responsabilidad. No, vamos a ir a conquistarla por nuestra cuenta. O sea, es no ser responsable, ¿no? O sea, aquí no se trata de, porque algunos podrían decir, ay, qué malo es Dios, ¿verdad? Porque, miren, ¿cómo es que no los ayudó? A ver, no. Dios los ha ayudado desde que empezó este proyecto, ¿no? Desde que empezó los ha ayudado. Y este pueblo, en lugar de decirle a Dios gracias, siempre ha estado queje de todo. En las plagas se quejaron, ¿eh?, en algunas, ¿no? Cuando pasaron por el Mar Rojo, no, ahí sí no se quejaron, ahí sí tuvieron fe, ahí sí alabaron a Dios, ¿no? Pero de ahí en fuera, en el desierto, quejándose. Que Moisés se tardó, vamos a hacer un becerro de oro, quejándose. El libro de Números, quejándose, que porque falta esto, que porque falta lo otro, que porque eso, o sea, quejándose toda la vida, o sea, pues Dios dice, bueno, pues ya no podemos hacer nada, ¿no? O sea, si hubieran dicho, bueno, es que esta fue la única vez que se quejaron, bueno, pues Dios obviamente dijo, bueno, vamos a animarlos. Pero ¿qué otra cosa van a necesitar? Toda la vida los ha animado y nunca le hicieron caso. Pues ya Dios dijo, ya, caminen por el desierto, ya dejen de estar dando la comida. Ahí se mueren, y ya que se muere esta generación pervertida, esta generación que no tiene fe, esta generación que no confía en mí, ya que estos se mueran, ya van a entrar a la tierra prometida. Porque esta nueva generación que viene, si merece entrar a la tierra. Ustedes ya no merecen entrar para nada, porque siempre se quejaron. No es un castigo de Dios, no es que, ay, qué malo es Dios, ¿verdad? ¿Cómo no nos ayuda en este momento? No, ya Dios no los va a ayudar, o sea, nos ha ayudado en todo el camino hasta aquí. Ya no los va a ayudar, o sea, y no los va a ayudar porque ellos pues no están en contra, ¿no? Y es más, yo les aseguro, digo, esto ya no lo podemos ver porque no está en la Biblia, yo les aseguro que si Dios hubiera dicho, bueno, los voy a ayudar, y hubieran ganado, se hubieran quejado de todo el mundo. Es que no salió como queríamos, o sea, de todos se hubieran quejado, ¿eh? Porque el que se queja, o sea, el que se quejó todo el camino, no puede ser que ese día Dios les ayude a triunfar en la batalla y luego ya no se quejaran. Yo les aseguro que se hubieran vuelto a quejar, hubieran buscado algo para quejarse, ¿no? De todos modos. O sea, entonces, no es que llevan a cambiar de actitud, o sea, además fueron ahí muy valientes, ay, nosotros lo podemos todo, o sea, yo les aseguro que si Dios hubiera dicho, bueno, los voy a ayudar, yo les aseguro que se hubieran quejado al final, de algo se hubieran quejado.
porque se murió tal, porque no pasó aquello, porque esto, nos desvelamos, nos duelen los ojos, o sea, de algo se hubiera quejado, ¿no? Porque el que se queja todo un camino, pues se va a seguir quejando siempre, siempre. Y luego van a caminar por el desierto y se van a seguir quejando, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Entonces, el que está, ¿verdad?, siempre quejándose, se va a terminar quejando siempre, ¿no? Entonces ahí está, el pueblo va para allá, ¿verdad? No obedece a Dios, ¿verdad? Finalmente no obedece lo que Dios les dice, ¿no? Piensan que como ya hicieron sus ritos de luto, ¿verdad?, de arrepentimiento, de congoja, Dios ya los va a ayudar. No, Dios ya no va a ayudar a nadie, ¿no? O sea, Dios no está con ellos. Ya, o sea, con los quejumbres no puede estar, ¿no? Y ahí van, ¿no?, nuevamente a desobedecer, ¿no? Dice Moisés, ¿verdad?, no vayan más allá de la boca de Dios, ¿no? Porque literalmente dice así el texto, no vayan más allá de la boca de Dios. O sea, si la boca de Dios, o sea, sus palabras dijeron, no van a entrar, pues no van a entrar. ¿Por qué van a querer entrar? No vayan más allá de la boca de Dios. Ah, no, ahí van, ¿no? Tercos, ¿no? Así es la vida, ¿no? Ya ven cómo es la gente luego, ¿no? Y ahí van, ¿no? Entonces, pues deciden irse para allá, ¿no? Muy contentos, ¿no? Muy duchos, ¿verdad? Así nosotros le podemos todo, van para allá. Y entonces van solamente con sus fuerzas. Y lo único que van a hacer es ratificar su propio error, ¿no? Su propio error, ¿no? Porque dice, ¿verdad?, que van para allá, subieron los amalecitas, los cananeos y los batieron, los destrozaron, o sea, perdieron la batalla. Claro, si no estoy con Dios, pues todo lo pierdo, ¿no? Cuando yo no hago las cosas con Dios, cuando yo hago las cosas acompañado de Dios, todo se pierde, todo se pierde, todo se acaba, ¿no? Ya no sirve nada, ¿no? Todo se pierde. El que no está con Dios, todo se pierde, ¿no? Todo se acaba, todo se destruye, ¿no? O sea, en el fondo lo que está diciendo el texto del libro de Números es, cuando tú te alejas totalmente de Dios, pues lo único que te espera es la derrota. Y la derrota no porque Dios quiera que te vaya mal, sino porque tú siempre te alejaste de Dios. Esa es la consecuencia. O sea, Dios puede ayudarnos siempre, pero si nosotros siempre estamos lejos de Dios, siempre buscamos cómo alejarnos de Dios, mis hermanos, Dios no nos va, lo hemos dicho, Dios respeta mi libertad, Dios no va a obligarme a que yo esté con Él. Dios no me va a obligar. Nada, a fuerzas, no, a fuerzas nada. Si tú no quieres, te respeto y te quedas ahí. O sea, Dios es así. Dice, y lo destrozaron hasta llegar a Jormá. Hoy día, ¿verdad?, no se sabe muy bien dónde está Jormá, aunque ciertamente en la Biblia aparece varias veces nombrado, sobre todo en el libro de Deuteronomio y luego en el libro de Josué, ¿no?, cuando empiezan a conquistar la tierra prometida, ahí se habla de este lugar. Es un lugar que no sabemos dónde esté, ¿no? Ahora, este lugar de Jormá, ¿verdad?, en hebreo significa destrucción, ¿no?, haciendo referencia precisamente a la derrota que vivieron, a la presunción y a su cerrazón de corazón. Esa es la derrota. O sea, ¿dónde los cananeos los agarraron y los destrozaron en la destrucción, el destrozo? O sea, ese lugar es un lugar de destrozo. Cuando yo me cierro a Dios, cuando yo le digo a Dios, no quiero nada, cuando yo le digo a Dios, no me interesas, cuando yo le digo a Dios, no sé nada, no me interesa absolutamente nada, entonces todo se destruye, todo se acaba. Ya nada tiene sentido. Todo se viene para abajo. Aparece Jormá, es decir, la destrucción total. Ya no vale nada. Ha terminado todo. Y con esa derrota entonces se cierra un episodio muy importante en el libro de Números. Y entonces, bueno, obviamente el pueblo va a seguir peleando, ¿verdad?, hasta que se muera esa generación. Y entonces se cierra este episodio, ¿verdad? Y entonces el pueblo ya queda sentenciado. No va a entrar a la tierra prometida. Ahora sí. Y va a empezar el peregrinar de los 40 años, ¿no? Porque lo de los 40 años, en realidad, no se había dicho nunca, ¿no? Cuando salieron de Egipto no hablamos de 40 años. Cuando están en el libro del Éxodo no se habla de los 40 años como tal, ¿no? Los 40 años aparecen aquí en el libro de Números como un castigo, ¿no? Decía, ¿no?, como una consecuencia de sus actos. Y a partir de ahí aparecen. Y de hecho, hoy día, ¿verdad?, hay personas que investigan científicamente, ¿verdad?, y ponen el recorrido, ¿verdad?, de Egipto a la tierra prometida, ¿no? Y dicen, no, pues si en coche hoy día se hace menos de un día, o sea, para llegar allá, o sea, ¿cómo pudieron caminar 40 años en el desierto? A ver, no, es que no hicieron 40 años de Egipto a la tierra prometida.
Es que no es eso. O sea, cuando uno ve esas ideas, ¿no? De que no está tan lejos, está muy cerca, ¿verdad? Caminando hubieran hecho unos cuantos días. A ver, sí. O sea, yo no digo que no. Pero es que el libro del Números no dice que la distancia entre Egipto y la tierra prometida sean 40 años. Eso no dice el libro. El libro dice que caminaron 40 años porque no quisieron entrar a la tierra prometida. Eso es lo que está diciendo el libro de Números. O sea, no tiene nada que ver con que la distancia, ¿no? Porque hoy día sí sacan tantas cosas de que la Biblia es ilógica, la distancia es muy cortita, ¿verdad? Y empiezan ahí a atacar y a decir, bueno, sí, pero es que esa gente que dice eso, pues creo que no ha leído este episodio de Números 14, ¿no? No es que la distancia sea 40 años. La distancia entre Egipto y la tierra prometida no es de 40 años, por supuesto que no. La distancia es de 40 años porque ellos no quisieron entrar y tenía que morirse toda la generación antes de entrar a la tierra prometida. Por eso son 40 años, ¿no? Ese es el símbolo del 40, ¿no? O sea, ¿por qué duran 40 años? Pues te va muy lejos, no. Tuvieron que vagar por el desierto porque no quisieron entrar. Ese es el tema, ¿no? Entonces, no es la distancia, no es de que nadie termina 40 años hasta acá. No, pues no. Y eso no tiene que venirme a decir nadie, ¿verdad? Que haya visitado esos lugares, que haya medido. Pues no, porque la Biblia dice otra cosa. Los 40 años es por otra cosa. Es porque no quisieron entrar. Es otra cosa muy distinta. Y por supuesto tiene su sentido espiritual, ¿no? Una generación, ¿verdad? Que se pervierte, una generación que murmura, una generación que está en contra de todo, no puede entrar a la tierra prometida. Porque no quiere entrar. Tiene que cambiar la generación, que haya una nueva generación, y esa generación se llene de fe, se llene de esperanza, y entre en la tierra prometida. Y ese es, como decíamos, el tema del libro de Números, el cambio de generación. Aprender de los errores para ser nuevos. Nosotros, ¿verdad?, nos tendremos que vernos retratados aquí, es decir, ¿cuántas veces yo puedo ser esa antigua generación? ¿Cuántas veces yo puedo ser esa generación que no quiso entrar a la tierra prometida? Pues esa generación, esta actitud de mi vida es la que tiene que morir. Es una actitud que tiene que morir. Si yo toda la vida me estoy quejando, yo toda la vida estoy lamentándome, toda la vida estoy murmurando, toda la vida estoy de negativo, pues yo tengo que cambiar esa actitud para que sea yo alguien nuevo y pueda estar en la tierra prometida. Porque ¿qué es la tierra prometida? Vivir con Dios. En el fondo es eso, la tierra prometida. No solamente es un lugar físico, ¿verdad? Es vivir con Dios. Entonces, en el fondo, ¿cuál es la enseñanza del libro de Números? Es, a lo mejor yo soy esta antigua generación. A lo mejor yo tengo algo de esa antigua generación. Y si yo tengo algo de esa antigua generación, tengo que morir a esa generación. O sea, no que yo me muera físicamente. Yo tengo que morir espiritualmente a eso para renacer y ser un nuevo tipo, una nueva generación. Una nueva realidad en mi vida. Que me anime, que me impulse, que me ayude a ser mejor. Eso es lo importante. A eso se refiere entonces este texto, ¿no? Y a eso se refiere. Entonces con eso se concluye, ¿verdad?, esta etapa. Todavía no se muere la generación. Vamos a seguir analizando algunos pasajes para seguir viendo cómo va a morir la generación. Pero antes de que siga narrando las adversidades de esta generación, ¿verdad?, si ustedes leen ahí el capítulo 15, ¿verdad?, y luego hasta el 17, ¿verdad?, si mal no recuerdo, ¿no?, hasta el 17, básicamente en esos libros, ¿verdad?, hasta el 19, perdón. Del capítulo 15 al 19, el libro de Números no va a narrar tantas cosas de rebeliones. Bueno, en el 16 hay una rebelión, pero en general va a narrar un montón de leyes. De repente se interrumpe el relato de las murmuraciones y de todo esto, y va a empezar a hablar sobre leyes, ¿no?, sobre algunas leyes, ¿no? Por ejemplo, dice ahí en Números 15, ¿no?, dice, Yahvé le dijo a Moisés, dile a los israelitas, cuando entren en la tierra que yo les daré por morada. Obviamente cuando entren a la tierra no se refiere a esta generación, esta ya les dijo que no va a entrar, se refiere a sus hijos, ¿no? Esos, es la nueva generación, ¿no? Y ofrezcan manjares abrazados a Yahvé en holocausto y en sacrificio, cumplirán un voto, ¿no? Y empieza a narrar una serie de leyes. Entonces, del capítulo 15 al capítulo 19 hay una serie de leyes. Y uno dirá, ¿por qué tantas leyes? O sea, para empezar, ya en el libro de Levítico había muchas leyes, aquí aparecen otras leyes que complementan estas leyes. ¿Por qué el libro de Números pone estas leyes aquí? Porque lo que pretende ver es precisamente que cuando lleguen a la tierra prometida tienen que cumplir ciertas normas. No es que ya lleguen a la tierra prometida y van a hacer lo que se les venga en gana, no. Cuando lleguen a la tierra prometida tienen que vivir de cierta manera.
Y tienen que tener una relación con Dios de cierta manera, de cierto modo. Por eso le dice, dile a los israelitas cuando entren a la tierra que yo les daré. Por lo tanto, aquí empieza una serie de leyes, sobre todo para que el pueblo de Israel, ¿verdad? Esta generación ya se perdió, pero los hijos de ellos que van a entrar, sepan que cuando entren ahí, hay leyes que cumplir, hay normas que tienen que hacer, ¿no? Hay situaciones que tienen que vivir, no se va a quedar así, porque si no, hay normas, porque este pueblo ha sido rebelde, y no va a entrar esta generación por eso. Bueno, pues cuando entren, no solamente hay que dejar de ser rebeldes, cuando entren va a haber normas que tienen que cumplir. Cuando entren hay cosas que tenemos que llevar a cabo. Cuando entren hay cosas que tienen que vivir, o sea, ojo. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir el libro de Números? Es, pongan atención porque las leyes que vienen les van a servir para vivir bien en la tierra prometida. O sea, Dios sigue preparándolos para la tierra prometida a la nueva generación. O sea, Dios dice, bueno, la historia sigue, el pueblo va a caminar 40 años en los que se mueren todos estos, pero los hijos de ellos, la nueva generación, ellos van a entrar. Y cuando entren, tienen que vivir de esta manera. O sea, por eso aquí el libro de Números pone todo este conjunto de normas, ¿no? De normas que se van dando, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero son complementos precisamente de lo que decía el libro de Levítico. Entonces son complementos. Entonces fíjense cómo entonces el libro de Números, entonces no solamente es una narración, hay actos de narración y aquí se interrumpe, ¿no? Para dar más leyes. ¿Por qué? Porque precisamente va a completar lo del Levítico, pero también va a decirles, en la tierra prometida hay leyes. No es de que entre en la tierra prometida y nos olvidamos de Dios, no. Va a haber leyes. Entonces, aunque esta generación se muera, fíjense cómo Dios ya está empezando a preparar a la nueva generación con leyes, ¿no? Para que sepan a dónde ir, para que sepan qué realizar, ¿no? Para que sepan cómo ir viviendo, ¿no? Y entonces lo va colocando ahí, ¿no? Entonces en el capítulo 15 habla de eso, ¿no? En el capítulo 16 hay para variar otra rebelión, ¿verdad? ¿Cuál es la consecuencia? Descubrir cuál es el papel de los sacerdotes y de los levitas, ¿no? O sea, dejen de pelearse, cada quien tiene su papel, ¿no? Y siguen adelante, ¿verdad? Con las funciones de expiación, ¿verdad? Los derechos de los sacerdotes, ¿verdad? Los diezmos, ¿verdad? Van a seguir explicando todo eso, ¿no? Para que estén. Y entonces sí, en el capítulo 20 se retoma la narración como tal, ¿no? Y seguirán, ¿verdad? Van a narrarnos cómo este pueblo, que ya no va a entrar a la tierra prometida, esta generación, va a empezar a morir, ¿no? A partir del capítulo 20 descubrimos más murmuraciones, ¿no? Vamos a ver más murmuraciones, y vamos a empezar a ver cómo empieza a morir el pueblo caminando por el desierto. Pero bueno, esto ya lo veremos nosotros la próxima clase, ya empezaremos a verla porque ya casi va a terminar el tiempo, ¿no? Entonces aquí le vamos a dejar, ¿no? Entonces, ¿alguna duda? ¿No? Sí, adelante. Se habla de 8 generaciones para llegar al rey David, ¿no? Para llegar a Jesús. ¿Cómo se pueden contar las generaciones? No, bueno, ellos cuentan las generaciones, las generaciones para llegar a David se van contando desde otra perspectiva, ¿no? De las cosas bíblicas, porque ellos van relacionando ciertos personajes, pero en realidad no sabemos cuántos fueron, ellos van contando. Y es que eso aparece en el Evangelio de Mateo, ¿no? Pero es esa parte, ¿no? Y más bien ahí tiene un rol más simbólico que histórico, ¿no? Sí, no, eso es simbólico, ¿no? Exactamente. Sí, aquí esta generación la ven de 40 años, pero van haciendo los nuevos y son los que entran. Claro, sí, los que van a entrar a la tierra prometida no son los que salieron de Egipto, van a ser sus hijos. O sea, los hijos de ellos. De las 12 tribus. Sí, exacto, los hijos de las 12 tribus van a salir a entrar, exactamente. Exacto, sí, son ellos, porque estos no quisieron entrar, ¿no? Entonces a ver si sus hijos sí se animan, ¿no? Y bueno, ellos sí se van a animar, obviamente, ¿no? Exactamente. Sí. En el 16 que habla de la rebelión también de Coré, sí. Bueno, cuestionaban por qué Aarón, y bueno, viene igual habla de la vara de Aarón, que pues bueno, con este signo Dios ratificó que era el elegido. Sí, porque el capítulo 16 de Números habla de una rebelión
precisamente porque ¿quién es el que tiene más autoridad? Los sacerdotes, Aarón. Entonces es una pelea de poderes de nuevo, ¿no? Pero más bien esa rebelión sirve para que Dios establezca las leyes de lo que le tocó a un sacerdote, de lo que le tocó a un levita, ¿no? Exactamente. Pero en realidad esa rebelión, está en todo el cauce de las rebeliones, en el libro de Números, pero esa rebelión del capítulo 16 va a servir para que Dios, a través de eso, ponga en claro qué le toca a cada uno hacer en el servicio litúrgico, vamos a decirlo así. Exacto. Entonces es una rebelión que sirve más bien para poner más leyes, ¿no? Está en medio de esas leyes, ¿no? Bueno, y la vara precisamente es... La vara es la autoridad. La vara es la autoridad. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? Primero que nada la tiene Aarón, ¿no? Entonces, nadie le puede quitar eso, ¿no? Porque yo creo que soy mejor. No, la vara la tiene Aarón. O sea, en el fondo, ¿qué significa la vara? ¿Quién tiene la autoridad? La autoridad la da Dios, no se la dan ellos, ¿no? Es que yo quiero. No, la autoridad es de él. Y yo decido quién va a hacer cada cosa. No son ellos los que tienen que hacerlo, ¿no? Pero bueno, Dios va poniendo leyes también, no solamente para la tierra prometida, sino para que vivan en orden en el camino del desierto. Pero bueno, ya sabemos que el pueblo siempre está quejumbroso, ¿no? Efectivamente. Bueno, gracias. Y bueno, solo igual comentar que es uno de los objetos que están dentro del Arca de la Alianza, ¿no? Sí, claro. Esa vara de Moisés no está luego en el Arca de la Alianza. Sí. Exactamente. Bien. Bueno, entonces con esto terminaríamos nuestra clase de hoy. La próxima semana no va a haber clase, para que lo tomen en cuenta, hasta dentro de 15 días, ¿no? Para que lo consideren. Entonces vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes en esta noche. Te pedimos por cada uno de nosotros. Ayúdanos a dar siempre una mejor respuesta, a no encerrarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios caprichos, sino a ir transformando nuestra vida conforme a tu voluntad, a fin de descubrir tu plan de salvación. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que tengan todos una buena noche y que descansen. Muchas gracias.